Se viene una nueva civilización para el Total War Arena, el Imperio de Persia. Así que si querés conocer todas sus tecnologías, habilidades, generales y todo el pack que va a traer esta nueva actualización, quédate en este video porque te vamos a contar todo lo que sabemos. Bienvenidos espartanos, así es como escuchaste, tenemos la civilización de Persia para la arena Total War y este anuncio no es realmente oficial, no está hecho oficial el anuncio, sino que fue más que nada una filtración que se hizo desde los foros de Total War Arena, desde los canales de habla inglesa y desde las comunidades de Total War en China. Básicamente la realidad es esta: el Imperio Persa es una civilización que se quiso poner en el juego incluso antes de la expansión de los gladiadores. O sea, ya está desarrollada. Todavía no está lanzada, pero se está estimando que su fecha de lanzamiento va a rondar más o menos principios del año 2022. Estamos hablando de enero, febrero, que más o menos son esas las fechas que maneja la compañía, el desarrollador del Total War, para lanzar las diferentes civilizaciones. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Bueno, como vemos, es algo realmente fantástico. Ya nos hacía un poco de falta una civilización más enfocada a lo que es el Medio Oriente en el mundo. Y bueno, y nos dieron al Imperio Persa, que es uno de los más grandes de la historia de la humanidad. ¿Y qué va a venir con el Imperio Persa? ¿Qué es lo que va a incluir? Bueno, acá en el canal te voy a contar todo, desde los generales hasta el árbol de tecnologías, que es lo que pudimos sacar. Lo que va a incluir esta nueva expansión, lo que va a incluir esta nueva actualización del juego que vamos a recibir, va a ser la civilización, dos generales, un árbol de tecnologías muy abocado a la infantería y obviamente a la caballería y a los camellos, porque tomen nota, van a haber camellos en Total War Arena y eso está muy bueno. Y por último vamos a recibir un mapa, un nuevo escenario de combate. Vamos a analizar cada una de esas cosas por separado para que no se haga un video muy largo. Pero bueno, les voy a recomendar muchísimo de que se suscriban al canal y que si quieren compartan el video con sus amigos para que estén al tanto de las nuevas actualizaciones que va a ir recibiendo el juego. Y sobre todo para estar ustedes atentos a cuando lance los videos explicando acerca de estas tres cosas. ¿Qué tipo de tropas vamos a recibir? Bueno, ya dijimos, vamos a tener arqueros con armadura persa, vamos a tener jinetes a camello, lanceros a camello, vamos a tener infantería que porta espadas y a la vez que porta arcos. Y esto es algo muy importante. Tenemos una infantería que nos recuerda mucho al Total War Warhammer 2, si alguno lo conoce. Hay una infantería de la civilización de los elfos, de los altos elfos, que porta espadas y a la vez porta arcos. En cuerpo a cuerpo usa las espadas, cuando el enemigo está a distancia va a disparar flechas. Y parece que tenemos lo mismo acá con esta civilización. Esperemos que no estén realmente OP, pero parece que va a ser una civilización muy versátil. También estuvimos viendo por las filtraciones arqueros a caballo, es decir, tropas que en el cuerpo a cuerpo pueden usar una lanza o una espada, pero que a la distancia pueden disparar flechas. Y eso sería una inclusión increíblemente interesante para el juego, increíblemente versátil, que creo que le añadiría muchísimo color a las estrategias que se están jugando hoy en día. Se cambiaría muchísimo la meta de las mejores tropas o unidades. ¿Qué comandantes vamos a recibir? Con esta actualización vamos a tener dos comandantes que todavía no se sabe obviamente si son comandantes gratis o comandantes que se van a tener que pagar, aunque creo que ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Pero vamos a tener a dos, a Jerjes y a Cyrus. Esos son los dos generales que vamos a recibir por parte de esta actualización. No sabemos si van a añadir uno nuevo en el futuro, no sabemos si van a añadir uno nuevo en este lapso de tiempo hasta que salga la actualización. Esperemos que sí, esperemos que salga con mínimo tres comandantes, creo que estaría muy bien. Pero como recordamos, en la civilización de los gladiadores, en ellos lanzaron con dos generales. Mientras que con la civilización china tenemos creo que unos 5 generales, si mal no recuerdo. Bien, habiendo dicho esto, aparte tenemos un escenario que vamos a ver en detalle, que tenemos más o menos un poco de información acerca, pero sobre todo una de las cosas más importantes que yo sé que a ustedes les interesa muchísimo es las habilidades que van a tener tanto las unidades como los generales. También contamos con esa información, así que te recuerdo, suscríbete al canal para estar atento, activa la campanita para que YouTube te avise cuando ese video se active, porque en este lapso de días, en estos días voy a estar subiendo
los videos en detalle sobre cada una de estas 4 cosas que va a traer la actualización. Así que sin más, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video, espartanos.